Ricardo Solís tenía todo lo que el dinero podía comprar. Una mansión con vista al mar, autos de lujo en el garaje, restaurantes exclusivos donde siempre tenía la mejor mesa. Pero esa noche, mientras miraba por la ventana de su oficina en el piso 32, sintió algo extraño. Un vacío que ni el whisky de 30 años podía llenar. Llevaba meses trabajando en el proyecto más importante de su carrera. Una fusión empresarial que iba a duplicar su fortuna. Todo estaba listo. Los contratos, las firmas, las reuniones con los inversionistas extranjeros. Solo faltaban 48 horas para el cierre definitivo. Y sin embargo, algo no encajaba. Su hermano Andrés había estado demasiado callado últimamente, demasiado atento, demasiado presente. Andrés siempre había sido el segundo en todo, el hermano menor que nunca destacó, el que se quedaba en la sombra mientras Ricardo brillaba. Pero en las últimas semanas había mostrado un interés inusual por los negocios. Preguntaba sobre cifras. Revisaba documentos, asistía a reuniones a las que nunca antes había ido. Ricardo se repetía que era paranoia, que estaba cansado, que después del cierre todo volvería a la normalidad. Pero esa noche, cuando su teléfono vibró con un mensaje de su asistente personal, algo cambió. Hay movimientos extraños en las cuentas offshore. Necesito hablar contigo, urgente. Ricardo sintió que el piso se movía bajo sus pies. Llamó de inmediato. Nadie contestó. Intentó con su esposa Valentina. ¿Buzón de voz? Con su abogado. Fuera de servicio. Era como si el mundo entero hubiera decidido desconectarse justo cuando más lo necesitaba. Entonces recordó a Elena. Elena Vargas, su empleada doméstica desde hacía casi 10 años. La mujer que limpiaba su casa, preparaba su café, y siempre estaba ahí sin hacer ruido, sin pedir nada, sin exigir reconocimiento. Nunca la había visto como alguien importante. Era solo parte del paisaje. Una presencia silenciosa en su vida de lujos y excesos. Pero esa noche, cuando bajó las escaleras de su mansión vacía, la encontró en la cocina. Elena estaba preparando la cena como siempre, con la misma dedicación de siempre, como si nada malo pudiera pasar en el mundo mientras hubiera una comida caliente esperando. Ella levantó la vista y sonrió. Una sonrisa sencilla, humana, sin segundas intenciones. Y Ricardo, por primera vez en años, sintió que alguien lo veía de verdad. No como el millonario, no como el empresario implacable, solo como Ricardo, un hombre asustado que no sabía en quién confiar, pero aún no sabía cuánto iba a necesitarla, ni cuánto iba a perder antes de entender el valor de lo que siempre tuvo frente a sus ojos. A la mañana siguiente, Ricardo llegó temprano a su oficina. El edificio estaba en silencio. Las luces apenas comenzaban a encenderse en los pisos inferiores. Subió directo al área de finanzas. Necesitaba ver esos movimientos con sus propios ojos. Cuando abrió los archivos digitales, su corazón se detuvo. Transferencias millonarias, cuentas vaciadas, documentos alterados. Y todas las autorizaciones llevaban su firma digital. Pero él no había aprobado nada de eso. Sintió una náusea profunda. Alguien había usado sus claves. Alguien con acceso total. Alguien de confianza. Marcó a su hermano Andrés. Esta vez sí contestó. Ricardo, qué sorpresa. Pensé que estarías ocupado con la fusión. La voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Andrés, necesito que vengas ahora. Hay algo muy grave. Hubo una pausa. Larga. Incómoda. No. Puedo, hermano. Tengo una reunión importante. Y colgó. Ricardo supo en ese instante que todo estaba perdido. Llamó a su esposa Valentina. Ella tampoco contestó. Intentó con su abogado, con su contador, con los 3 socios de confianza que llevaban años trabajando con él. Nadie respondía. Era como si todos hubieran pactado un silencio coordinado. Desesperado salió de la oficina y condujo de vuelta a su casa. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Pero cuando llegó encontró algo peor. Su esposa, Valentina, estaba guardando maletas, con movimientos rápidos, mecánicos, sin mirarla a los ojos. ¿Qué haces?, preguntó Ricardo, aunque ya sabía la respuesta. Ella se detuvo. Lo miró con una frialdad que nunca antes había visto. Me voy, Ricardo, esto se acabó. ¿De qué hablas? ¿Qué está pasando? Valentina soltó una risa amarga. ¿En serio no lo sabes? ¿O solo te haces el tonto? Sacó unos papeles de su bolso y los arrojó sobre la cama. Eran documentos legales, una demanda de divorcio, y algo más. Una declaración firmada por ella misma acusándolo de fraude fiscal y malversación de fondos.
Esto es mentira, susurró Ricardo. Claro que es mentira, respondió Valentina con desprecio. Pero no importa, ya está en manos de los fiscales. Y para cuando salgas de esto, si es que sales, ya no tendrás nada. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Fuiste tú? ¿Tú y Andrés? Valentina no respondió. Solo cerró la maleta y salió de la habitación. En la puerta se detuvo un segundo. Deberías haber prestado más atención a las personas que tenías cerca. Pero estabas demasiado ocupado siendo el gran Ricardo Solís. Y se fue, dejándolo solo, en una casa vacía, con una fortuna que ya no le pertenecía, y una traición que apenas comenzaba a comprender. Ricardo se dejó caer en el sofá. Las manos le temblaban. No sabía si era rabia, miedo, o simplemente el peso de haber perdido todo en menos de 24 horas. Entonces escuchó pasos en la cocina. Elena apareció con una taza de 1900 té humeante. Señor Ricardo, pensé que le vendría bien algo caliente. Él la miró sin entender. ¿Todavía estás aquí? Elena asintió. Claro, es mi día de trabajo. Y en ese momento Ricardo entendió algo. Todos se habían ido. Todos lo habían traicionado. Menos ella. La única persona que nunca tuvo motivos para quedarse. Si esto también te duele, deja tu like y quédate hasta el final. Los días que siguieron fueron un infierno. Ricardo recibió notificaciones legales, órdenes de embargo, citatorios judiciales. Su hermano Andrés había logrado transferir casi todo el capital de la empresa a cuentas fantasma. Valentina había presentado pruebas falsas ante los fiscales, y los socios, esos hombres que juraron lealtad durante años, habían desaparecido como fantasmas. La fusión empresarial se canceló. Los inversionistas extranjeros retiraron su oferta. Las acciones de su compañía cayeron en picada, y los medios comenzaron a publicar titulares devastadores. Magnate acusado de fraude. Millonario. Caída en desgracia del empresario Ricardo Solís. Esposa revela años de engaños y corrupción. Ricardo dejó de salir de casa. Dejó de contestar llamadas. Dejó de comer. Se encerraba en su oficina personal durante horas, revisando documentos, buscando alguna salida legal, alguna prueba que demostrara su inocencia. Pero cada papel que encontraba solo empeoraba las cosas. Todo había sido manipulado. Todo estaba en su contra. Una tarde, mientras revisaba viejos correos electrónicos, escuchó un golpe suave en la puerta. Era Elena. «Señor Ricardo, le traje algo de comer». Él ni siquiera levantó la vista. «No tengo hambre». Elena entró de todas formas. Dejó la bandeja sobre el escritorio y se quedó parada frente a él. «Perdone que insista, pero lleva 3 días sin comer bien». Ricardo la miró con irritación. «¿Y eso qué importa? ¿Para qué quiero seguir comiendo si ya no tengo nada?» Elena lo observó en silencio. Luego, con una calma que lo desarmó, dijo, «Porque usted sigue, siendo usted, con o sin dinero». Ricardo sintió algo extraño, una mezcla de rabia y tristeza. «No entiendes nada, Elena. Perdí todo, mi empresa, mi familia, mi reputación. No soy nadie sin eso». Ella sacó una silla y se sentó frente a él. Algo que nunca había hecho en 10 años. «Yo sí entiendo, señor Ricardo, porque yo también lo perdí todo una vez». Ricardo frunció el ceño. Nunca había pensado en Elena como alguien con una historia, con un pasado, con dolor. «¿De qué hablas?» Elena respiró hondo. «Hace 12 años yo tenía un negocio pequeño, una panadería en el barrio donde crecí. Era humilde, pero era mía. Me había costado años ahorrar para abrir ese lugar. Era mi sueño». Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de algo que Ricardo no había visto antes. Memoria. Dolor. «Un día mi socio desapareció con todo el dinero, las cuentas, los ahorros, hasta el préstamo que había sacado a mi nombre. Me dejó con una deuda enorme y sin nada. Perdí la panadería, perdí mi casa, perdí la confianza en las personas». Ricardo la miraba sin palabras. «¿Y qué hiciste?», preguntó casi en un susurro. Elena sonrió con tristeza. «Lo único que podía hacer, seguir adelante, trabajar, limpiar casas, cocinar, hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Y aprendí algo importante en ese proceso. Que uno no es lo que tiene, uno es lo que hace con lo que le queda». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en días no se sintió completamente solo. Elena se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. «Señor Ricardo, usted todavía tiene algo que muchos no tienen. Tiene la verdad.
Y si la defiende con todo lo que le queda, tal vez descubra quién es realmente. Y salió, dejándolo con un silencio diferente. Un silencio que, por primera vez, no era vacío, sino lleno de posibilidad. Ricardo pasó la noche en vela. Las palabras de Elena resonaban en su mente. Usted todavía tiene la verdad. Pero, ¿cómo probarla? ¿Cómo luchar contra un sistema que ya lo había condenado? A la mañana siguiente tomó una decisión. No iba a rendirse. No iba a dejar que Andrés y Valentina se salieran con la suya. Llamó a un viejo amigo, un abogado penalista que había defendido casos imposibles. Ricardo, amigo, escuché lo que pasó. Es grave. Lo sé. Pero soy inocente, y necesito ayuda. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. No puedo, Ricardo. Lo siento. Mi firma no puede involucrarse en un caso tan mediático. Nos hundiría. Y colgó. Ricardo cerró los ojos. Hasta sus amigos lo habían abandonado. Probó con otros abogados. Todos dijeron lo mismo. Es un caso perdido. Las pruebas están en tu contra. Nadie va a arriesgar su carrera por ti. Desesperado regresó a casa. Encontró a Elena limpiando la sala. Señor Ricardo, ¿todo bien? Él se dejó caer en el sofá. No, Elena. Nada está bien. Nadie quiere ayudarme. Todos piensan que soy culpable. Elena dejó el trapo y se sentó frente a él. ¿Y usted qué piensa? Ricardo la miró confundido. ¿Qué? ¿Usted qué piensa? ¿Es culpable? Claro que no. Elena asintió. Entonces, eso es lo único que importa. Si usted sabe que es inocente, tiene que luchar como si fuera la última batalla de su vida. Ricardo sintió algo despertar en su pecho. Algo que había olvidado. Determinación. Pero no sé cómo, Elena. No sé por dónde empezar. Ella se levantó y caminó hacia la cocina. Regresó con una laptop vieja. Empiece por aquí. Revise todo, cada correo, cada transacción, cada detalle. La verdad siempre deja rastros. Solo tiene que encontrarlos. Ricardo tomó la laptop. Era antigua, lenta. Nada que ver con los equipos de última generación que tenía en su oficina, pero era todo lo que tenía, y comenzó a trabajar. Pasaron horas, días, noches enteras frente a la pantalla. Elena le traía café, comida, palabras de aliento cuando estaba a punto de rendirse. No se rinda, señor Ricardo, ya casi lo tiene. Y tenía razón, porque una madrugada, mientras revisaba viejos correos de Andrés, encontró algo, un mensaje que su hermano había enviado a Valentina 3 meses antes de la traición. Ya está todo listo. Las cuentas, los documentos. En 2 meses todo será nuestro. Ricardo sintió que el corazón le latía con fuerza. Era la prueba que necesitaba. Siguió rastreando. Encontró más correos. Transferencias ocultas. Conversaciones entre Andrés y los socios. Todo coordinado. Todo planeado con meses de anticipación. Corrió escaleras abajo. Elena. Elena, lo encontré. Ella salió de la cocina. Sorprendida. ¿Qué encontró? Las pruebas. Todo está aquí. Puedo demostrar que fui traicionado, que todo fue una trampa. Elena sonrió. Una sonrisa genuina, llena de alivio. Lo sabía. Sabía que usted lo lograría. Ricardo la abrazó sin pensarlo. Por primera vez en semanas sintió esperanza. Pero entonces se dio cuenta de algo. Elena, ¿por qué sigues aquí? Nadie te paga, nadie te obliga. Podrías haberte ido hace semanas. Ella lo miró con esos ojos tranquilos. Esos ojos que habían visto tanto y aún creían en la bondad. Porque cuando todos se fueron, usted nunca me trató como si yo no importara. Usted siempre fue respetuoso. Y eso vale más que cualquier sueldo. Ricardo sintió lágrimas quemándole los ojos. Por primera vez en su vida entendió el valor de la lealtad. No la que se compra, sino la que se gana con dignidad. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Con las pruebas en mano, Ricardo contrató al único abogado que aceptó escucharlo. Un hombre mayor, jubilado, que había defendido casos de injusticia durante toda su carrera. Esto es sólido, Ricardo, muy sólido. Podemos llevarlo a juicio. El proceso legal fue brutal. Meses de audiencias, testimonios falsos, amenazas anónimas. Andrés contrató a los mejores abogados del país. Valentina apareció en televisión llorando, diciendo que Ricardo la había manipulado durante años. Los medios lo crucificaron. Las redes sociales lo convirtieron en el villano perfecto. Pero Ricardo no se rindió, porque cada vez que sentía que iba a colapsar, Elena estaba ahí, con una taza de té, con una palabra, con una presencia silenciosa que le recordaba por qué valía la pena seguir.
Una noche, mientras preparaban los documentos para la audiencia final, Elena le preguntó: «Señor Ricardo, ¿qué va a hacer cuando todo esto termine?». Él se detuvo. No había pensado en eso, en el después, en lo que vendría una vez que recuperara su nombre. «No lo sé», admitió. Antes solo pensaba en ganar dinero, en ser el mejor, en tener más que todos. Pero ahora ya no sé qué es lo importante. Elena sonrió. «Yo creo que usted ya lo sabe. Solo tiene que permitirse sentirlo». Ricardo la miró. Realmente la miró. Por primera vez en 10 años vio a Elena como la persona que siempre fue. Fuerte, sabia, leal. Alguien que merecía mucho más que limpiar casas. «Elena, cuando esto termine, quiero que seas parte de mi equipo. No como empleada, sino como socia, como alguien en quien confío de verdad». Ella se sorprendió. «Señor Ricardo, yo no sé nada de negocios, pero sabes de personas. Y eso es lo que más necesito». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Por primera vez alguien la veía, no como una empleada, no como alguien invisible, sino como alguien valiosa. Llegó el día del juicio final. La sala estaba llena. Periodistas, cámaras, curiosos que querían ver cómo terminaba la historia del millonario caído. Ricardo presentó todas las pruebas. Los correos, las transferencias, los testimonios de expertos forenses que confirmaban la manipulación digital. Andrés intentó defenderse, pero las evidencias eran abrumadoras. Valentina rompió en llanto cuando la confrontaron con sus propias palabras en los correos filtrados, y los socios, esos hombres que habían jurado lealtad, admitieron su participación a cambio de reducción de pena. El juez tomó la palabra. La sala quedó en silencio. Después de revisar exhaustivamente todas las pruebas, este tribunal declara a Ricardo Solís inocente de todos los cargos. Las acusaciones fueron fabricadas con el propósito de apropiarse ilegalmente de sus bienes. Los responsables serán procesados conforme a la ley. Ricardo sintió que el mundo volvía a girar, pero esta vez de manera diferente. No sintió triunfo, no sintió venganza, solo sintió alivio y gratitud. Salió de la sala rodeado de flashes, pero no se detuvo a dar declaraciones. Fue directo a su auto. Elena lo esperaba afuera, con la misma sonrisa sencilla de siempre. «Lo logró, señor Ricardo». Él la abrazó. «No, Elena, lo logramos». Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Ricardo recuperó parte de su fortuna. No todo, pero lo suficiente para empezar de nuevo. Pero esta vez, con una visión diferente. Abrió una nueva empresa, más pequeña, más humana, enfocada en darle oportunidades a personas que, como Elena, habían sido ignoradas por el sistema. Personas con talento, con historias, con cicatrices. Elena se convirtió en su mano derecha, no por lástima, sino porque demostró tener una visión clara, un corazón enorme y una capacidad de liderazgo que Ricardo nunca imaginó. Juntos crearon programas de empleo, capacitación, apoyo a pequeños emprendedores. Y poco a poco la empresa comenzó a crecer, no con la velocidad de antes, pero con solidez, con propósito. Una tarde, mientras revisaban proyectos en la oficina, Elena le dijo: «Señor Ricardo, hay algo que nunca le pregunté». «¿Qué cosa? ¿Por qué confió en mí? Cuando todos se fueron, ¿por qué pensó que yo sería diferente?». Ricardo se recostó en su silla, pensó en esa noche, en esa taza de té, en esa presencia que nunca pidió nada a cambio. «Porque fuiste la única que se quedó sin esperar nada. Y eso me enseñó algo que nunca aprendí en ninguna universidad. ¿Qué? Que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene. Está en lo que da cuando no tiene nada que ganar». Elena sonrió, y en ese momento Ricardo supo que había encontrado algo que el dinero nunca pudo comprar. Un propósito, una familia, una razón para levantarse cada día. Andrés fue condenado a 8 años de prisión. Valentina perdió todo en el proceso legal y desapareció de la vida pública. Los socios enfrentaron cargos por complicidad. Y los medios, esos mismos que lo habían destruido, ahora pedían entrevistas para contar la historia de redención del millonario traicionado. Pero Ricardo declinó todas las ofertas. No quería ser un símbolo, no quería ser un titular, solo quería vivir, de verdad, con las personas que realmente importaban. Una noche, mientras cenaban en la pequeña oficina que ahora compartían, Elena le preguntó: «¿Extraña la vida de antes? Las mansiones, los lujos, la fama?» Ricardo negó con la cabeza. «No. Extraño la inocencia que tenía.
Pero no extraño al hombre que era. Ese hombre estaba solo, y ni siquiera lo sabía. Elena levantó su taza de café. Por el hombre que es ahora. Ricardo chocó su taza contra la de ella. Por la mujer que siempre estuvo ahí. Y en ese gesto sencillo, en esa oficina pequeña con muebles viejos y sueños nuevos, Ricardo entendió algo que ninguna universidad, ningún libro, ningún mentor millonario le había enseñado. Que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, se mide en las personas que se quedan cuando todo se derrumba, en las manos que te levantan cuando ya no puedes más, en los ojos que te ven cuando todos los demás miran hacia otro lado. Y en esa lección encontró la paz que tanto había buscado. Suscríbete si tú también crees en las segundas oportunidades. 3 años después, Ricardo y Elena inauguraron un centro comunitario en el barrio donde ella había perdido su panadería. Un lugar donde personas sin recursos podían aprender oficios, iniciar negocios, recibir apoyo legal y emocional. El día de la inauguración, cientos de personas llegaron. Familias, emprendedores, jóvenes buscando una oportunidad. Y en medio de la multitud, Ricardo vio algo que lo conmovió hasta el alma. Vio esperanza. Vio comunidad, vio el reflejo de lo que él mismo había sido, un hombre quebrado que encontró salvación en la persona menos esperada. Elena tomó el micrófono. Este lugar no es solo un centro comunitario, es un recordatorio de que todos merecemos una segunda oportunidad, que todos tenemos algo valioso que ofrecer, y que las personas más importantes en nuestras vidas a veces son las que menos vemos. La gente aplaudió, y Ricardo, parado a su lado, sintió algo que nunca antes había sentido: orgullo. No por lo que tenía, sino por lo que había construido. ¿Por quién se había convertido? Esa noche, mientras cerraban el centro, Elena le entregó un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó Ricardo. Ábrelo. Dentro había una foto vieja. Era de la panadería que Elena había perdido años atrás. En la puerta, una joven Elena sonreía con orgullo. «Quiero que sepas algo, señor Ricardo», dijo ella con voz suave. «Cuando perdí mi panadería pensé que mi vida había terminado, que nunca volvería a tener algo propio. Pero estaba equivocada. No perdí mi vida, solo cambió de forma». Ricardo la miró con lágrimas en los ojos. «Y ahora tienes algo mucho más grande que una panadería». Elena asintió. «Tengo propósito. Tengo personas que confían en mí. Y tengo un amigo que me enseñó que caer no es el final. Es solo el principio de algo nuevo». Ricardo la abrazó. Y en ese abrazo había años de gratitud, de lecciones aprendidas, de errores perdonados, de lealtad ganada. Cuando salieron del centro, la noche estaba estrellada. Caminaron en silencio por un rato, solo disfrutando del momento. «Elena», dijo Ricardo finalmente. «¿Sí? Gracias por quedarte cuando todos se fueron». Ella sonrió. «Gracias por verme cuando yo era invisible». Y en esa calle tranquila, bajo un cielo lleno de estrellas, 2 personas que el destino había unido en el peor momento de sus vidas caminaron juntas hacia el futuro. Ya no como patrón y empleada, sino como aliados, como familia, como prueba viviente de que las mejores personas no son las que te acompañan en la cima, son las que se quedan contigo en la caída y te ayudan a levantarte, no para volver a ser quien eras, sino para convertirte en quien siempre debiste ser. Ricardo Solís había perdido una fortuna, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había ganado humanidad, había ganado humildad, había ganado un corazón que ahora sabía latir por los demás. Y mientras miraba hacia atrás, hacia todo lo que había vivido, supo que no cambiaría nada, porque cada traición, cada dolor, cada noche de inocentes y desesperación, lo había llevado exactamente donde necesitaba estar, al lado de la única persona que siempre creyó en él, incluso cuando él mismo había dejado de creer. Esta historia es un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, está en quienes nos acompañan cuando todo se derrumba, en las manos que nos levantan sin pedir nada a cambio, y en el valor de ver a las personas que siempre estuvieron ahí, esperando ser vistas. 5 años habían pasado desde aquella noche, en la que Ricardo Solís lo había perdido todo. 5 años desde que el mundo lo había dado por muerto, desde que los titulares lo habían crucificado, desde que las personas en las que más confiaba le habían clavado un cuchillo en la espalda, pero también 5 años desde que Elena Vargas le había enseñado algo que ningún libro de negocios, ningún mentor millonario, ninguna escuela de élite le había mostrado jamás:
que el verdadero valor de una persona no se mide en lo que tiene, sino en lo que da cuando ya no le queda nada. Y ahora, mientras caminaba por los pasillos del Centro Comunitario Esperanza Nueva, Ricardo sentía algo que nunca antes había experimentado en su vida de lujos y excesos. Sentía paz. No la falsa tranquilidad que da el dinero. No la comodidad superficial de tenerlo todo resuelto, sino esa paz profunda que viene de saber que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que debes hacer, con las personas exactas a tu lado. El centro había crecido más, allá de lo que jamás imaginaron. Lo que comenzó como un pequeño espacio con 3 aulas y un salón de reuniones, ahora ocupaba todo un edificio de 4 pisos. Tenían programas de capacitación en oficios, clases de emprendimiento, asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, bolsa de trabajo, microcréditos para pequeños negocios. Y lo más importante, una comunidad, una familia de personas que habían llegado rotas, perdidas, traicionadas por la vida, y que ahora estaban reconstruyéndose desde sin adentro. Personas como Luis, el hombre de 53 años que había perdido su trabajo después de 30 años en la misma empresa, que había caído en depresión, que había pensado en rendirse, pero que ahora tenía su propio taller de carpintería y empleaba a otros 5 hombres de la zona. Personas como Carmen, la madre soltera que había llegado con 3 hijos y sin un peso en el bolsillo, que había aprendido repostería en el centro y que ahora tenía su propio negocio de pasteles que le daba para vivir con dignidad. Personas como Javier, el joven de 23 años que había estado preso por un error de juventud, que nadie quería contratar, que la sociedad había descartado, pero que ahora era el coordinador del programa de reinserción social del centro. Cada una de esas historias era un reflejo de lo que Ricardo había vivido, y cada vez que veía a alguien levantarse de las cenizas, sentía que su propia caída había tenido sentido. Esa mañana, Ricardo tenía una reunión importante, una reunión que había estado evitando durante años, pero que sabía que era necesaria. Su hermano Andrés había cumplido su condena. 8 años en prisión. 8 años para pensar, para arrepentirse, para entender el tamaño de lo que había hecho. Y ahora, después de meses de mensajes a través de abogados, había pedido ver a Ricardo. Elena había sido la primera en saberlo. ¿Vas a ir?, le preguntó mientras tomaban café en la pequeña oficina que compartían en el centro. Ricardo miró por la ventana, vio a los estudiantes llegando a sus clases, vio a los emprendedores abriendo sus pequeños negocios en los locales del primer piso, vio vida, movimiento, esperanza. No lo sé, admitió. Parte de mí quiere dejarlo en el pasado, olvidar que existió, seguir adelante sin mirar atrás. Elena asintió, pero no dijo nada. Sabía que Ricardo necesitaba procesar esto a su propio ritmo. Pero otra parte de mí, continuó Ricardo, siente que si no cierro esto, siempre voy a llevar ese peso. Ese resentimiento. Esa rabia que no he podido soltar del todo. Elena le puso una mano en el hombro. El perdón no es para la otra persona, señor Ricardo. Es para ti. Para que puedas seguir adelante sin cargar esa piedra en el corazón. Ricardo la miró. Después de 5 años, ella seguía llamándolo señor Ricardo de vez en cuando. Aunque ahora era su socia. Aunque ahora compartían decisiones. Aunque ahora eran algo más cercano a hermanos que a empleador y empleada. Era su forma de mantener el respeto. La conexión con ese primer momento en el que todo cambió. ¿Tú lo harías?, preguntó Ricardo. ¿Perdonarías a alguien que te quitó todo? Elena no dudó. Yo ya lo hice. Perdoné al hombre que me robó mi panadería, que me dejó endeudada, que destruyó mi vida. No lo hice porque él lo mereciera. Lo hice porque yo merecía dejar de odiarlo. Ricardo cerró los ojos, respiró hondo, y supo lo que tenía que hacer. Esa tarde condujo hasta el pequeño departamento en las afueras de la ciudad donde Andrés vivía ahora. Un edificio viejo, paredes descascaradas, escaleras que crujían con cada paso. Nada que ver con la vida de lujo que habían compartido años atrás. Tocó la puerta. Escuchó pasos lentos al otro lado. Y cuando la puerta se abrió, Ricardo casi no reconoció al hombre frente a él. Andrés había envejecido 20 años. El cabello casi completamente gris, ojeras profundas, manos temblorosas, los ojos de alguien que ha visto demasiado, que ha perdido demasiado. Ricardo, dijo Andrés, con voz quebrada. Gracias por venir. Ricardo no dijo nada, solo entró. El departamento era pequeño, un sofá gastado, una mesa con 2 sillas, una cocina del tamaño de un armario. Todo lo contrario a la mansión donde habían crecido. Andrés le ofreció asiento.
Preparó café con manos nerviosas, y finalmente se sentó frente a él. El silencio era denso, incómodo, lleno de años de dolor y traición. «No sé por dónde empezar», dijo Andrés finalmente. «Entonces no empieces con excusas», respondió Ricardo con voz firme. «Quiero la verdad. ¿Por qué lo hiciste?» Andrés bajó la mirada. Apretó las manos sobre la mesa. Y cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Porque te odiaba. Porque toda mi vida fui tu sombra. El hermano menor que nunca destacó. El que siempre fue segundo en todo. Papá te admiraba a ti. Mamá hablaba de ti con orgullo. Y yo solo era el otro hijo». Ricardo sintió un nudo en el pecho. «¿Y eso justifica lo que hiciste?» «No», respondió Andrés de inmediato. «Nada lo justifica. Nada. Fui un cobarde, un resentido, un traidor. Destruí tu vida por envidia, por ego, por querer demostrar que yo también podía ser alguien importante». Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Pero cuando estuve en prisión, cuando lo perdí todo, cuando me vi en el mismo lugar donde te puse a ti, entendí algo, que yo nunca te odié a ti. Me odiaba a mí mismo, y te usé como excusa para justificar mi fracaso». Ricardo sintió algo romperse dentro de él. No era rabia, no era dolor, era algo más complejo, algo más humano. «Pasé 8 años pensando en este momento», continuó Andrés, «en lo que te diría si algún día me dabas la oportunidad de hablar. Y la verdad es que no hay palabras suficientes. No hay disculpa que repare lo que hice. Pero necesito que sepas algo». Levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, sinceros, desnudos de cualquier mentira. «Que lo siento, que me arrepiento cada día, que si pudiera regresar el tiempo, lo daría todo por no haberte traicionado, por haber sido el hermano que merecías, y que entiendo si nunca puedes perdonarme». Ricardo se quedó en silencio. Miró a su hermano, al hombre que una vez fue su cómplice de travesuras, su compañero de juegos, su familia, antes de que el dinero, antes de que el ego, antes de que la envidia lo corrompiera todo. Y en ese momento Ricardo tomó una decisión que lo liberó de un peso que llevaba años cargando. «Te perdono, Andrés». Andrés levantó la mirada, incrédulo. «¿Qué? Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco vivir sin este resentimiento, sin esta rabia que me ha estado comiendo por dentro». Se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró hacia la calle. «Aprendí algo en estos años, Andrés. Aprendí que el verdadero perdón no es olvidar lo que pasó. Es decidir que ya no vas a dejar que eso defina quién eres». Se volteó hacia su hermano. «Tú me quitaste mi empresa, mi dinero, mi reputación, pero no pudiste quitarme lo más importante. No pudiste quitarme la oportunidad de convertirme en alguien mejor». Andrés se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró por el hermano que traicionó, por el hombre que pudo ser, por los años perdidos. Ricardo se acercó, y por primera vez en 5 años puso una mano en el hombro de su hermano. «No te estoy diciendo que todo está bien. No te estoy diciendo que vamos a volver a ser lo que éramos. Pero te estoy diciendo que ya no te odio. Y que espero que encuentres tu camino, tu propio camino, sin compararte con nadie». Andrés levantó la mirada. «Gracias, hermano, gracias». Ricardo asintió y salió del departamento. Cuando llegó al auto, se quedó sentado durante varios minutos, sintiendo algo diferente, algo ligero, como si hubiera soltado una mochila de piedras que llevaba años cargando. Llamó a Elena. «¿Cómo te fue?», preguntó ella. «Difícil, doloroso, pero necesario. ¿Te sientes mejor?». Ricardo sonrió. «Sí, me siento libre». Esa noche, mientras cenaban en el centro con Sino Sensiam, algunos de los estudiantes del programa, Ricardo reflexionó sobre todo lo que había vivido, sobre cómo la traición más grande de su vida lo había llevado a la bendición más importante, porque si Andrés no lo hubiera traicionado, nunca habría visto a Elena. Nunca habría entendido el valor de las personas invisibles. Nunca habría construido este centro. Nunca habría encontrado su verdadero propósito. Y mientras veía a todas esas personas reírse, compartir historias, apoyarse mutuamente, supo que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de desesperación, porque lo habían llevado aquí, a este lugar, con estas personas, haciendo esta diferencia.
Elena se sentó a su lado. ¿En qué piensas?, preguntó. En que a veces las peores traiciones son las mejores bendiciones disfrazadas. Ella sonrió. ¿Y a veces las empleadas invisibles son las mejores socias que puedes tener? Ricardo rió. Siempre. Se quedaron en silencio durante un rato, observando la vida que habían construido juntos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, dijo Ricardo finalmente. ¿Qué? Que cuando tenía millones nunca fui realmente rico. Y ahora que tengo menos, soy el hombre más afortunado del mundo. Elena levantó su taza de café. Por las fortunas que no se ven en los bancos. Ricardo chocó su taza contra la de ella. Por las fortunas que se ven en los corazones. Y en ese brindis sencillo, en ese centro lleno de personas que habían encontrado esperanza, en esa noche tranquila donde el dinero ya no importaba, Ricardo Solís entendió la lección final de su vida. Que ser traicionado no es el final de la historia. Es solo el principio de una nueva. Una historia donde aprendes quién eres realmente cuando todo se derrumba. Donde descubres quiénes son las personas que realmente importan. Y donde entiendes que la verdadera riqueza nunca estuvo en lo que tenías. Siempre estuvo en lo que eras capaz de dar. 5 años después de perderlo todo, Ricardo Solís no era el millonario que fue. Era algo mejor. Era un hombre completo. Con cicatrices, con historias, con propósito. Y con una empleada que se convirtió en su salvación, en su maestra, en su familia. Porque a veces las personas que menos vemos son las únicas capaces de salvarnos. Y las traiciones más dolorosas son las que nos llevan a encontrar nuestro verdadero camino.